Hermanos queridos, hoy día vamos a hablar de un tema, la verdad es que es bastante breve. El pastor el domingo habló sobre nuestra debilidad predominante, para los que escucharon el mensaje. Así que hoy día queremos hablar de cómo se rompe esa debilidad predominante. Porque todos tenemos debilidades frente a distintas cosas, todos tenemos historias de vida distintas. Los seres humanos percibimos y vivimos el dolor de manera súper distinta. Lo que para uno es casi insignificante, para otro puede ser una tragedia. Entonces, es súper importante entender que cuando estamos frente a otra persona, nuestros parámetros no nos sirven. Nos sirve tratar de entender lo que le pasa al otro. A veces uno es un poco egocéntrico y pone como su punto de vista, como que dices, pero tú estás sufriendo por esto. No sabemos qué hay atrás de eso. No sabemos que solo el Espíritu Santo sabe lo que hay atrás de esa persona. Entonces, lo que puede ser para alguna persona una debilidad insignificante y que no sea una lucha, para otra puede ser un problema mayúsculo. Entonces, la idea es ver esto. ¿Cómo rompemos el ciclo? Es fácil decir, ya tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de pensar esto, tengo que dejar de funcionar de esta forma. Porque los ciclos no son solo cosas que tú haces. A veces son patrones los que estás envuelto. Se han fijado de personas que, para no ir más lejos, en mi juventud tuve varios amigos. Y varios amigos con hartos temas de salud mental. En la medida en la que fui creciendo, me fui envejeciendo más bien porque ya no seguí creciendo, me di cuenta que era yo el que los escogía. ¿Y por qué los escogía? Los escogía por algo que yo no tenía resuelto. Entonces, a veces uno se va involucrando en estos patrones, en estas elecciones de personas, en estos vínculos que no son sanos. Allí también hay ciclos. No solo hay ciclos en lo que tú haces, sino también en las cosas que eliges. A veces en cómo eliges pensar. Hay gente que cae en ciclos en que se hunde muy fácilmente. Pasa algo chico y se hunde. Entonces, hoy día quiero hablar de manera bien amplia respecto a romper los ciclos, ¿ya? Porque esto tiene muchas dimensiones. Depende de quién te plantee qué, depende de qué situación. Entonces, hoy día vamos a ver esto, se llama rompiendo el ciclo de nuestra debilidad predominante. Cada uno tiene una debilidad predominante, distinta, no es la misma, no a todos nos tientan las mismas cosas. No a todos nos tienta el dinero, no a todos los tienta el sexo, no a todos los tienta las drogas, no, todos tenemos áreas distintas, áreas chicas distintas. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta. Dice, atrapados en el ciclo del pecado. A ver si alcanzo a leer, mi dioptría me dejará. Dice, claro, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Cuál es el indicador de que me estoy quedando atrapado en algo? El que no puedo dejarlo. Voy a poner un ejemplo, o algo que no pasa en la viña. Esto acá no ocurre, no estoy refiriéndome a nadie, esto aquí en la viña no pasa. Fumar, por ejemplo. Eso aquí no pasa. Y si así fuera, hermano, son cosas que hay que superar. ¿Amén? No va a perder su salvación por eso. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna. Dice, Santiago 1, 14, 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, deseo, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. No todos tenemos las mismas tentaciones.
Eso es algo súper importante de tener presente. Si desmenuzamos Santiago 1 del 14 al 15, aquí vamos a hacer como en los celulares cuando tú quieres agrandar una imagen, vamos a hacer eso, ¿sí? Vamos a ir viendo, desmenuzando cada parte. Dice, ay Dios mío, no veo. Tengo que cambiar los lentes. Dice, cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propio deseo. Paso 1. Paso 2. El deseo es concebido. Hay un ritual. Paso 3. Acción o compulsión. Da a luz el pecado. Y 4. Cuando ha crecido, da a luz la muerte. Vamos a ponerlo en un lenguaje un poquito más comprensible. Esto sí lo veo, está con letra más grande. Dice, deseo intenso por algo. Crear un ambiente interno y situacional que me lleva a buscar saciar ese deseo. Ejecutar el deseo y sufrir los efectos del deseo. Ese es el ciclo. ¿Amén? El deseo intenso es en general un estímulo que puede producir placer y que generalmente está compensado, es una forma de compensar un estado displacentero. Es decir, los seres humanos nos movemos en péndulo, pendulamos siempre del dolor al placer. Algo nos produce dolor y ¿qué intentamos hacer? Buscar inmediatamente algo que compense ese dolor a través del placer. Ya sea experimentando placer, haciendo cosas que te produzcan placer abiertamente o tratando de esconder el dolor, de amortiguar el dolor. Hay ciertas cosas que amortiguan el dolor. Por ejemplo, el alcohol, cierto tipo de drogas que son depresoras, hacen que tú no sientas. Entonces, cuando es natural, es humano que una persona que experimenta dolor quiera pendular hacia él, hacia el placer. Y eso, hermanos queridos, es autodestructivo. La idea no es que seamos un péndulo, la idea es que seamos una plomada. ¿Se acuerdan ustedes? No, esto es viejo, pero es como este ejemplo de los pesos que se usaban para medir el ángulo de que las paredes queden bien puestas, que es como una herramienta, ¿sí? Una plomada, sí. No, es que no sabía si se acordaban o no, porque es más bien un instrumento viejo. Ahora usan unas cuestiones láser que son increíbles, ¿eh? Las ponen y... Pero bueno, yo alcancé a ver la plomada. Lo que el Señor quiere es que estemos aplomados, que no juguemos en este pendular, porque en este pendular nos vamos autodestruyendo. Y en muchas cosas. Como les digo, esto es súper amplio, no podemos entrar en detalle. Pero siempre un deseo intenso de algo está asociado a un malestar físico o emocional. Cuanto más malestar físico o emocional tengo, más predispuesto estoy a buscar un placebo, a buscar algo que me genere ese placer. ¿Sí? Entonces, cada vez que uno empieza un ciclo en el cual estás atrapado en algo, es porque hay una situación que hay que sanar. El problema no es el ciclo, el problema es lo que hay que sanar. ¿Sí? Que puede estar asociado al pecado, que puede estar asociado a alguna enfermedad, que puede estar asociado a muchas cosas dependiendo de la situación. Después, ¿qué pasa? La persona tiene este deseo interno y busca el escape que necesita para poder llevar a cabo ese deseo. Con el ejemplo del cigarrillo. Estoy en la pega, lleno de oficios, un montón de gente que atender, un montón de personas. Digo, ya, ay, que me vendría bien un puchito para relajarme. Y empiezas a madurar, pues. Recuerdas el placer y la calma que te produce la nicotina. ¿Sí? Entonces está ahí. Ya, ¿qué hago? Y me arranco un ratito. Creo el ambiente físico.
pero también tengo que crear un ambiente interno, un ambiente mental, en el cual trato de autoconvencerme de que esto no es tan malo. Trato de autoconvencerme de que esto en realidad me va a traer un beneficio, me va a traer una sensación de alivio. Entonces empiezo a recordar, que cuando fumaba, después venía relajado. ¿Sí? Yo nunca fumé, por si acaso. Mi papá sufrió de fibrosis pulmonar, así que como es altamente hereditaria, nunca me atreví a echarme a los pulmones. Dije, no me arriesgo. Pero se va creando el ambiente. Esta persona se aleja un poquito de un contexto del control de otros y de la mirada de otros. A veces también se junta con el compadre, oye, vamos a... Ya, pues salen un ratito, se fuman un pucho y vuelven a trabajar, ¿sí o no? Todos lo hemos visto. O lo hemos hecho. Pero antes del ambiente externo hay que generar un ambiente interno en el cual yo me voy autoconvenciendo de que lo que estoy haciendo no es tan malo, de que no es para tanto, de que no va a pasar nada. Ahí hay algunos ejemplos. Estas son formas de pensar que permiten que los ciclos de dolor, los ciclos de pecado, los ciclos de vicio, como lo quieras llamar, se mantengan. No es mi culpa. Yo no fumaría si este trabajo no fuera tan estresante, si no tuviera que estar atendiendo 20.000 viejos que vienen para acá. Yo no fumaría si es la pega lo que me tiene así. No es mi culpa, no es mi responsabilidad. La responsabilidad está afuera de mí. Yo no fumaría si mi papá no hubiera sido tan fumador. No, porque él me dejó el ejemplo y yo, bueno, ¿qué le voy a hacer si lo que se hereda no se hurta? Sí, no es mi culpa. Pongo la responsabilidad en el otro o en una circunstancia. Otro argumento mental que puedo hacer es no va a pasar nada. No sé, pues mi abuela fumó 80 años y vivió hasta los 80 años y fumaba una cajetilla diaria. ¿Por qué me va a pasar a mí? Empiezo a descartar argumentos para apoyar aquello que en mi mente me va a producir algún alivio o me va a producir algún bienestar temporal. Pensar también que tengo derecho a esto, pero trabajo todo el día, me porto bien, soy buen marido, soy buen esposo, no le pongo los cuernos a mi señora. ¿Cómo no me voy a merecer un puchito? ¿Me entienden? Tengo derecho a este placer. ¿Sí? Entonces, son razones que se van sumando, se van argumentando y van preparando el escenario mental para que la persona diga... Otro argumento bastante frecuente es después hago algo bueno. Pero es que fumo ya. Por último, después tomo leche y ya va a pasar. O no sé, o me limpio con algo, o salgo a hacer ejercicio un rato y ya mis pulmones se van a limpiar. Créame que hay ese tipo de razonamientos. Entonces se va creando este ambiente interno en el cual la persona se autoconvence de que no es tan malo, de que en realidad no va a pasar nada. ¿Me sigue la idea? Deseo intenso, crear el ambiente propicio. Eso lo vamos a ver después, para no... Crear el ambiente situacional, busco aislarme físicamente o comparto con otras personas que estén afín a mi comportamiento. Y después se ejecuta el deseo. Prendo el cigarro, me lo fumo. Y paso siguiente, sufro los efectos. Quizás no inmediatamente. Eso es más complejo porque cuando el efecto es inmediato, es como chuta, ya. Pero cuando es algo que no tiene un efecto inmediato, uno puede... Pero mira, no me pasó nada, todavía aún corro el 1,5 kilómetros que hago siempre, mi respiración está bien. El problema está en que no se puede escapar de las consecuencias de las cosas que uno hace. ¿Sí? A veces nosotros creemos que como hijos de Dios tenemos alguna especie de... que somos inmunes a ciertas cosas.
Es como que somos tan regalones que las leyes naturales no corren por nosotros. Pero hermano querido, si usted se tira de un segundo piso se va a caer, porque la ley de la gravedad es universal y Dios la instauró así. ¿Sí? Si uno tiene una predisposición orgánica a alguna enfermedad, cuídese. Porque no tiene que ver con la voluntad de Dios o no. Tiene que ver con elementos que Dios ya dejó, que Dios estableció. Y no somos inmunes a eso. Una vez me acuerdo que hace muchos años atrás me ayudó mucho a entender lo que era la ira de Dios. Cuando uno piensa en la ira de Dios, piensa como en el juicio final, el día que Dios los mande a todos los malos al infierno, separe las ovejas de los machos cabríos, el trigo de la cizaña. Sí, esa es la ira de Dios para el tiempo final. ¿Cuál es la ira de Dios? Es la ira de la gracia. Es que Dios en su misericordia contiene la maldad. Y uno puede tener alguna que otra conducta inadecuada, pero Dios no deja que te dañe, mantiene un muro de protección sobre nosotros. Porque si pudiéramos ver nuestro propio corazón caído, diría, estamos muy lastimados por el pecado. O sea, hay muy pocas cosas rescatables humanamente, muy pocas. Entonces, ¿qué hace cuando tú eres fiel al Señor, cuando tú amas al Señor, cuando tú temes al Señor de manera adecuada? Dios pone un vallado de protección contigo, con tu familia, con los que tú amas. Pero ¿qué pasa cuando constantemente estamos desobedeciendo, somos hijos desobedientes? Llega un minuto en que Dios dice no. Y simplemente quita la protección y el torrente sigue el camino normal. Entonces, la ira de Dios, hermano, es alejarse. Es cuando el Espíritu Santo se contrista y dice, ¿para qué si no me está haciendo caso? Le he dado miles de señales, le he dicho miles de cosas y no reacciona. Ahí es cuando el Señor dice, no me necesita, no me quiere, me voy. Y hermanos, les aseguro que queda la escoba. Porque todo lo que Dios había mantenido en control ya no va a estar sujeto. Va a estar libre, va a fluir libre. Y en general nuestra naturaleza como seres humanos es autodestructiva. Entonces, Gálatas 6:7 dice, no se engañen ustedes, nadie puede burlarse de Dios, lo que se siembra se cosecha. ¿Sí? Hay gente que les dice, no comas tanto azúcar, que pues están con problemas. Tienes el azúcar alta, no comas azúcar. Y ahí va. Hay ciclos que son más difíciles de romper que otros, cuando tienen que ver con experiencias que afectan tu cerebro, tu sistema nervioso central, droga, adicciones. El ciclo es más difícil de romper porque está imbuido en tu sistema nervioso central. Y requieres ayuda médica. ¿Sí? No se puede salir solo de eso. Pero hay otras cosas que no. Hay otras cosas que son actitudinales, que son de pensamiento, que son de acciones. Por ejemplo, me pasa a veces que los hombres tenemos ciclos, para las mujeres espero que les sirva este dato, los hombres tenemos ciclos donde variamos entre la intimidad y la soledad. Cuando un hombre experimenta un problema, lo primero que va a hacer es aislarse, porque necesita entender lo que pasó, necesita procesar. ¿La mujer cómo procesa? Habla. Los hombres primero tenemos que cachar qué nos pasa con eso. Porque muchas veces y culturalmente no se nos ha enseñado a procesar lo que vivimos. De repente ni siquiera sabemos lo que nos pasa. Si estamos enojados, si estamos tristes, si estamos con pena, con miedo. Generalmente los hombres se enojan nomás. Entonces, esos ciclos son naturales. Si su marido está pasando por alguna cosa, déjelo que tome un tiempito que se ordene. El problema está en que en esos periodos de soledad, cuando el hombre no está entrenado, se pierde. Se aísla, no pide ayuda, toma malas decisiones. Ahí tiene que darse la vuelta. Chuta, ya lo procesé, ahora necesito ver cómo salgo de aquí. ¿Sí? Ahí me fui un poco para el lado, pero
a veces en ese aislamiento es lo que el diablo quiere, po. Yo no sé si el mundo espiritual copia la biología o la biología copia el mundo espiritual, no tengo idea cómo es. Pero se han fijado que cuando los lobos quieren cazar a una presa, primero la aíslan de la manada. Espiritualmente es lo mismo. Cuando el diablo quiere hacerte presa, primero va a intentar que te aísles. Que te aísles, que no pidas ayuda, que no digas nada. Los hombres nos suicidamos más que las mujeres. Nos criminalizamos más que las mujeres. Morimos antes que las mujeres. Porque en ese aislamiento es cuando nos agarra. Porque además culturalmente tampoco se nos enseña a procesar lo que nos está pasando. ¿Cómo se rompe el ciclo? A ver, veamos que había algo aquí. Para que no digan que lo estoy inventando. Como decía Marcos Witt hace años atrás. ¿Cuántos saben que yo no escribí la Biblia? Decía él así. Obviamente todo. Ese es un viejazo, ¿eh? Un viejazo. Dice, digo esto pues, afirmo juntamente con el Señor, que ya que andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de vuestra mente, entenebrecido su entendimiento, excluidos de la vida. Esos 3 versículos que están ahí hacen referencia a que nuestros pensamientos pueden ser tan rígidos que no dar cabida a lo que Dios te quiere decir. Cuidado. Nuestros pensamientos son una representación de la realidad, no son la realidad misma. La realidad es más compleja. Yo puedo mirar a una persona y pensar y decir, este es así. Tengo una imagen mental. Pero le he preguntado, lo conozco, sé cómo es, sé qué le pasa. No tengo idea. Pero como soy porfiado y cabeza dura, no, si este es así, no me cae bien. Pero no me doy el tiempo de conocerlo. Entonces, los porfiados, dice la Biblia que como pecado de idolatría es la obstinación. ¿Sí? Así es, pecado de idolatría es la obstinación. Si soy obstinado, soy un idólatra, porque estoy idolatrando mis propias ideas. Cuidado, tratar de tener un poquito más de flexibilidad y pensar, puedo estar equivocado, puedo estarme pasando rollos, porque esta persona no sea así, porque esta situación tenga otro enfoque, otra mirada distinta. ¿Cómo rompemos el ciclo? Como todo ciclo, se puede romper en etapas. Para que sea un ciclo, tiene que ser un círculo, ¿no? Y un círculo, si se corta, es una línea nomás. No alcanza a ser un ciclo. Entonces dice... Perdón, ¿qué hice? Aquí está. Romper el ciclo. ¿Cómo rompo el deseo intenso? Buscando la verdadera razón del deseo. El dolor de fondo que el deseo quiere compensar. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos heridas respecto a ciertas cosas y esas heridas no están sanadas, compensamos. ¿Ya? Un ser humano, a ver, ¿cómo lo digo sin caricaturizar? Si tú ves a una persona que es muy ególatra, pedante, que trata de reafirmar constantemente quién es, o lo que tiene, o lo que sabe, si vas a su historia para atrás, te vas a encontrar que generalmente es una persona que fue muy invisibilizada, que no fue tomada en cuenta, que no se le dio la valoración que necesitaba. Entonces, ¿qué hace como adulto? Sobrecompensa. Y trata, aquí vengo yo, y trata de mostrárselas todas. Entonces, lo que la gente te muestra es precisamente lo contrario de su herida. ¿Sí? Una persona que es muy agresiva no es una persona valiente. Es una persona que en su primera infancia fue muy vulnerada y su cerebro funciona en modo de emergencia y está todo el rato viendo peligro. Entonces, como veo peligro, ¿qué tengo que hacer? Defenderme. La rabia es para eso, para defenderse. Entonces, lo que la gente te muestra es lo que sobrecompensa.
Un ser humano sano no necesita demostrar nada, no necesita alardear nada, no necesita, sabe para qué sirve, sabe para qué no, y está bien, digamos. Entonces, lo que la gente te muestra es lo que sobrecompensa. Entonces, ahí pudiera estar la naturaleza de ese dolor. Y es lo que Dios quiere sanar. ¿Por qué los tratamientos de adicciones vinculados con la iglesia evangélica son los que más duran? Porque sanan ahí. Ese punto. Todo lo demás después se ordena. ¿Sí? Entonces, buscar la verdadera razón del deseo. ¿Cuál es lo que quiero compensar? ¿Qué estoy sobrecompensando? ¿De qué quiero escapar? ¿Qué quiero amortiguar con ese vaso de lo que sea? ¿Qué dolor estoy tapando? ¿Me entienden? Evitar que se forme el ambiente interno. Evaluar lo que estoy pensando frente a la tentación. Cuestionar qué gano y qué pierdo. Jesús dice, Primera de Corintios 11, 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Tenemos la costumbre de, no de hacernos pedazos, porque la gente piensa que juzgarse a sí mismo es como, soy un miserable, no puedo nada, el Señor lo es todo en mí. Sí, el Señor lo es todo en ti. Sí, sin el Señor no somos nada. Pero el Señor en esta nada, en este polvo del que nos hizo, ha puesto dignidad. No puedes menospreciar esa dignidad. No puedes. No puedes. Porque hay algo de dignidad allí. En ese polvo del cual fuimos hechos. Entonces dice, mirar claramente, ¿en qué? Lo que decía el pastor. Reconocer mi mano seca nomás. Que no es ni mejor ni peor que otra. No soy ni el último gusano ni el más alto ángel del otro. No, los seres humanos somos algo en la mitad. ¿Sí? Dice, evaluarnos. ¿Sabes qué? ¿Qué me está pasando? En esto no me siento bien, en esto creo que no estoy funcionando bien. En esto necesito ayuda, en esto necesito preguntar. Y Dios es honrado en eso, porque Dios también te dice, oye, examínense, pues si no nos examinamos. El tema es que si no nos examinamos nosotros, la realidad misma nos va a revelar lo que está pasando. Si yo soy obtuso, no, yo estoy bien, voy a chocar con la opinión de alguien, con una situación de conflicto. Dios va a generar algo para que eso que sane tenga que aparecer. Tenemos dos opciones. A la buena, que es cuando yo me miro a mí mismo y digo, chuta, en realidad necesito ayuda en esto. Y no soy ni menos cristiano ni menos santo. Soy un ser humano redimido, pero un ser humano hecho de polvo. Amén. Entonces dice, ¿qué más? Y una cosa más. Cuando la gente habla de autocompasión, piensa que la autocompasión es como, ay, pobre de mí. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos que tratarnos con compasión, que es en el fondo la misma compasión que le aplicas al otro, aplicártela tú. Una persona que no tiene autocompasión en general es una persona muy rígida, con estándares muy altos, fuera de lo que se puede cumplir. Si yo no estoy bien conmigo mismo, nada me va a parecer bien. Voy a ver algo malo en todo. Pablo decía, para aquel que es pecado, todo es pecado. Porque tiene su mirada puesta ahí. Pero Dios no tiene la mirada puesta en el pecado. Dios tiene la mirada, el pecado ya está resuelto. Tiene la mirada puesta en la restauración. Si todo para mí es pecado, es porque algo dentro de mi corazón no anda bien. Amén. Hay que evitar que ese informe dice evaluar cómo estoy pensando frente a mi tentación. ¿Qué argumento estoy usando para validar esa tentación? ¿Sí? Y eso es un trabajo súper honesto, no toda la gente lo logra hacer. En general las personas piden ayuda cuando han topado fondo, cuando ya han tenido un conflicto, cuando la pareja lo obliga, cuando ya los hijos se lo gritan en la cara. Cuando todo eso es evitable, con la ayuda del Espíritu Santo uno se puede dar cuenta. Si no tienes al Espíritu Santo, te creo que no hay cómo, hasta que las personas toquen fondo. Pero uno que es cristiano tiene la ayuda del Espíritu Santo y le puede preguntar, Señor, ¿en qué necesito cambiar? Y créame, el Señor va a ser súper justo, adecuado, no te va a avergonzar. ¿Sí?
Entonces dice, después evitar que se informe el ambiente situacional, no frecuentar lugares o personas o estar solo en ciertos lugares. Evitarlo. Si sé que son complicados para mí, ¿para qué? A veces inclusive escuchar hasta cierto tipo de música. Hay gente que cuando está triste escucha música más triste y se hunde más. Y es como Salomón decía, aquel que toca, ¿cómo dice el proverbio? Aquel que toca música al corazón triste es como aquel que te saca la ropa en invierno. ¿Para qué voy a buscar cosas que me hagan mal? Yo hay cuestiones que no veo en la tele. Trabajo todo el día en mi pega, con delincuencia, no voy a llegar a ver si he salido a mi casa. O sea, no, por ningún motivo. Veo puros dibujos animados, puras cuestiones que me hagan reír. Sí, no, mucho. Mi mente no lo soporta, no soporta tanto. Entonces, evitar esas cosas. Si sigues esos pasos, entendiendo que cada situación es distinta, se puede romper el ciclo. No estamos obligados, hermanos queridos. Hay situaciones que son más complejas que otras, por supuesto, que requieren más tiempo, por supuesto. A veces los cristianos tenemos una especie de pensamiento mágico, creemos que el pastor va a orar por nosotros y todo se va a resolver. ¿Sí o no? No, y en las cosas del carácter, porque una cosa es una enfermedad física, Dios puede sanar una enfermedad física al tiro, de una. Porque hay procesos químicos, biológicos, pero en cuanto al carácter, en cuanto al temperamento, en cuanto a otras cosas, salud mental, por ejemplo, tienen que ver con el trato de tu carácter. Y ahí depende de ti también. Depende de uno. Si yo soy propenso a tener pensamientos catastróficos y siento que en mi cabeza todo va a salir mal de un momento a otro, nos vamos a morir, yo era así, aunque no lo crean. No sé, pues Glenda me llamaba al trabajo a las 4 de la tarde, sonaba el teléfono, casa. ¿Qué pasó? Los niños, se accidentó, Dios mío, hay que llevarlo al hospital y no tengo plata y no me pagan hasta la otra semana, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Aló? ¿Trae pan? Y yo había tenido 15 segundos de terror. De terror. Entonces dije, no, esto no está bien, mi cabeza no está procesando bien la información. Y bueno, hay que hacer todo el proceso necesario. Pero se puede, no es necesario vivir así. No es necesario. El punto es tener la valentía de mirar para adentro de verdad. Es súper fácil enfrentar las cosas, pero mirar para adentro es lo más complicado. Sí, eso requiere valor, mucho valor. Lo más importante es que no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo. ¿Sí? Amén. Conclusión. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ninguna cosa que es que esto es más fuerte que yo. Sí, hay procesos que, como les decía, si afectan tu sistema nervioso central, hay que pedir ayuda médica porque hay otros componentes. Pero en general, no hay nada que no se pueda enfrentar. Amén. Es importante tener claro qué es, eso es lo primero. La primera cosa para resolver un problema es identificarlo. ¿Qué es? ¿Es mi cerebro? ¿Son mis emociones? ¿Son mis conductas? ¿Son mis amigos? ¿Es el lugar en donde estoy? Entonces, hermanos, les voy a pedir que oremos un segundito. Como les decía, la predica es cortita, el mensaje es cortito, porque es algo puntual, muy puntual. Pero los invito a que tengamos un minutito para orar. Y si alguien está atrapado en algún ciclo, en alguna relación que no se termina y vivo escogiendo personas que me hacen daño y me vivo metiendo en cuestiones, oremos. ¿Sí? Si hay cuestiones que te cuesta dejar. La otra vez
hablaba con una persona y me decía, yo no entiendo por qué me cuesta tomarme tanto los medicamentos que tengo, no los quiero tomar. Le dije, bueno, porque te estás autosaboteando. Es una forma de dejarte morir. Me abrió así unos ojos de pescado. ¿De qué otra manera lo explico? ¿De qué otra manera lo explico? Y dijo, esa vez que no lo había pensado. No, pues no hay cómo saber hasta que otro te lo refleja. Porque uno está muy enredado en sus propias ideas. ¿Sí? Oremos, hermano. Señor, queremos darte gracias por este tiempo precioso. Queremos darte gracias porque tú nos permites mirar para adentro, Señor. Y saber que no estamos solos en este crecimiento, Señor. Podemos hacer muchas cosas para ti, pero tú miras más el ser que el hacer. Señor, tú miras más el corazón. Hoy día queremos presentarnos, Señor, cada uno en su situación, cada uno con sus luchas, cada uno con sus dolores, cada uno con sus alegrías. Señor, y si hubiera algo de esto, de esta debilidad, Señor, de esta debilidad que está allí, que nos pesa, oramos, Espíritu Santo, que tú seas revelándola y trayéndonos esperanza, Señor. De que por tus llagas, Señor, fuimos nosotros sanados. Y la segunda parte, de que el precio de nuestra paz fue sobre ti. El precio de nuestra paz fue sobre ti. Con tu angustia tú pagaste mi paz. Con tu temor tú pagaste mi paz. Con tu soledad tú pagaste mi paz. Y hoy día, Señor, queremos apropiarnos de esa paz que viene de ti, que sobrepasa todo entendimiento, que no es como el mundo lo da. Esa paz que viene de ti, Señor. Queremos pedirte que traigas a nosotros, a nuestro corazón, que tenemos que mejorar. Porque queremos ser plenos en ti, Señor. Queremos ser plenos en ti. Queremos disfrutar de la vida que tú tienes para nosotros. Y no sucedáneos, cosas que parecen, Señor. Cosas que son casi. Señor, gracias por mostrarnos ese pedacito de nuestro corazón que no logramos ver. Ese pedacito de nuestro corazón, Señor, que no logramos ver, Señor. Oramos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, hacia la sanidad, hacia la plenitud, hacia la vida como tú quieres que la vivamos, Señor.